Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Antes de comenzar a hablar, quiero eximir de toda responsabilidad a Flaxo, que figura ahí como que yo soy profesor de Flaxo. Lo fui, me gradué en Flaxo en Chile, fui profesor en Flaxo México, pero acá en Argentina estuve muy poco tiempo. Hace más de 30 años que no soy profesor de Flaxo, así que por favor que no vayan a hacerse el cargo Flaxo de las cosas que yo puedo decir, que probablemente sean tildadas de inconvenientes, así que prefiero por eso dejar aclaración. De todas maneras tengo un gran cariño por la institución, pero no la puedo hacer cargo de lo que yo diga, ¿verdad? La verdad es muy interesante todo lo que hemos estado escuchando, nos sorprende. Tanto María Pía como Eduardo son dos de las mentes más lúcidas que tenemos en la Argentina. Y no estoy haciendo demagogia barata, saben que lo creo. Y no sé si podría agregar algo más a lo que han dicho. Una cosa sí, por ejemplo, para empezar, patearía el tablero con Habermas, por ejemplo, Eduardo. ¿Por qué? Porque Habermas, sí, es cierto lo que vos decís. Y yo subrayaría el viejo Habermas, porque el Habermas de hoy es un sujeto despreciable. El Habermas de hoy está diciendo permanentemente que no hay ningún genocidio en Gaza. Esta es la verdad. Entonces, yo lo hubiera citado igual que él para aquella época, pero lo de ahora, Eduardo, María Pía, es una cosa increíble. Y lo dice reiteradamente. En un país en donde no me vengan a hablar de democracia en Alemania. Si aparece algún sociólogo o estudiante de sociología con una bandera palestina, la policía lo muele a palos y lo mete preso. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué democracia es, digamos, la de Alemania, que admite que Estados Unidos ordene que revienten el principal oleoducto y gasoducto que garantiza la competitividad de la industria alemana? Y el canciller alemán mira hacia otro lado. Y Biden dice, sí, yo di la orden. Y lo dice, lo publica el New York Times y dan todas las pruebas. Digo, estamos en un momento muy, muy complicado y muy cruel, ¿cierto? La época cruel, ¿no? Esto de Habermas aparte, porque yo tengo un entripado con Habermas, porque en algunas cosas lo considero un charlatán, en otras no, ¿verdad? En esa época no lo era, pero después realmente tuvo una deriva poco feliz. Ahora, hablando de crueldad, digo, es cierto, una época cruel. ¿Qué es lo que, a ver, lo diferenciaría esta época de otras? En donde la crueldad, como dicen los muchachos, paga. La crueldad paga. Vos sos cruel, ahí tenemos al esperpento que nos gobierna, ¿verdad?, que sonríe cada vez que anuncia que quedaron fuera, han sido echados de su empleo, 200 trabajadores de una empresa, se liquidó una oficina pública, vamos a cerrar el Gomón, vamos a liquidar el CONICET, privatizarlo, y lo dice con sonrisa. Y un sector importante de la sociedad argentina de alguna manera convalida esa sonrisa, ¿verdad? O sea, acá ha habido un proceso, yo vengo diciendo ya hace, desde el momento en que triunfa este personaje, ¿no es cierto?, que realmente los libros con los cuales yo estudié sociología, hace muchísimo tiempo, la mayoría de ustedes no habían ni siquiera nacido, estoy hablando años 60, 61, esos manuales ya no me sirven para entender la sociedad actual, al mundo de hoy, ¿verdad? Incluso un personaje como Germani, Gino Germani, considerado en algunos casos como el fundador de la sociología argentina, él jamás creía eso, pero bueno, igual le dieron esa especie de cucarda. Bueno, él, como el grueso de la sociología latinoamericana, creía a pie juntillas de que íbamos a transitar desde sociedades tradicionales a sociedades de masas, seculares, racionales, científicas, con sujetos conscientes. Estaba en todos los libros. Y cuando uno se pone a ver lo que pasó, y no solamente lo que pasó en Argentina, lo que pasó en
yo diría la gran mayoría de los países del mundo, es que esa feliz transición no se produjo. Y que hoy en día, digamos, el triunfo del neoliberalismo, y me tiento a decir pobre triunfo pasajero, ¿no?, como dice el tango, ha creado un nuevo tipo de sociedad con todas las características que acá muy bien describieron Eduardo y María Pía, que yo estoy completamente de acuerdo con ellos, ¿no? Sociedades hiperindividualistas, en donde lo que antes era la respuesta natural de aquellos ofendidos y agredidos por el sistema, que era la de organizarse y actuar colectivamente, hoy eso es visto como una aberración. Estás fuera de época. Lo importante es que yo me salve como pueda. O sea, claro, esto no es porque hayamos degenerado como especie, aunque hay alguna gente que habla de esto, pero sí que hemos sido víctimas de un bombardeo sistemático que lleva 60, 70 años. Y en donde la sola idea de la sociedad ya es poco menos que una excrescencia del pasado, para utilizar una expresión que le gusta mucho a nuestro presidente. Él le gusta hablar de excrementos y todo eso, ¿verdad? Y por algo él tiene en su escritorio presidencial nada menos una imagen de Margaret Thatcher, una de cuyas frases más célebres fue decir "There is not such a society". No hay una sociedad, no existe la sociedad. Y este es el meollo del pensamiento liberal. Volvemos al siglo XVIII, ¿no es cierto? O sea, la idea de la sociedad, ¿qué es? Es un átomo de individuos que se agregan, se desagregan, pero ahí no hay la idea de una nación, que es palabra absolutamente prohibida en el pensamiento liberal y neoliberal. No existe la idea de nación, además una idea repugnante, la repugna profundamente. Y lo que existen son individuos. Margaret Thatcher decía, no existe la sociedad, existe John and Mary, Andrew and Caroline, etc. Nada más, ¿de qué me vienen a hablar? Esto fue respuesta a una revista feminista que le hizo una entrevista y le preguntaron qué piensa usted de los efectos de su política sobre la sociedad. No hay sociedad. Y Milei dice lo mismo, por eso tiene la estatuilla de Thatcher ahí en su escritorio. Para él hablarle de nación, soberanía, sociedad, etc., es un nonsense. ¿De qué hablan estos tipos? La idea es que esto es un mercado. Argentina es un mercado. Y como mercado, bueno, tiene que seguir por la regla del mercado. Y no hay solidaridad en el mercado. El mercado es aquel espacio en donde sobreviven los más aptos, el famoso darwinismo social que se llamaba, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido pensar en que vaya a venir una organización criminal como el Estado, así está dicha por él, ¿no es cierto?, a intervenir en cosas que tienen que resolver los privados por su cuenta. ¿Qué es esto? Y él, claro, él es heredero. Primero, reconozcamos, se trata de un personaje intelectualmente mediocre, o tal vez menos que mediocre, ¿verdad? Ni hablemos de su vocación por ser plagiario, etcétera, pero que ha leído, ¿no es cierto?, a un personaje absolutamente marginal e irrelevante en la cultura contemporánea como Rothbard, ¿no?, el teórico del anarcocapitalismo. Y también se ha nutrido en Hayek, que es quien primero dice que la justicia social es un robo y es una insinuación, como dice, una insinuación maligna y inaceptable de parte de demagogos y de políticos y de panfletarios de la izquierda, etc. Eso es Hayek. Y hablando de la multiplicidad de épocas que se acumulan en la cabeza de uno, yo con largas 8 décadas ya a cuesta, por ejemplo, yo en los últimos tiempos he revivido algunos de los episodios más tiernos de mi adolescencia, cuando yo era alumno de Venegas Lynch padre. He sobrevivido a eso.
Y decía las mismas groserías o peores que la que decía, ¿verdad? La que dice ahora Berti. ¿No es cierto? Tremendo. Era el medioevo, digamos, por una razón, tal vez vale la pena explicar por qué, cómo yo caigo bajo la férula de Venegas Lynch, porque yo soy apenas, lo que hablando en un mexicanismo, ustedes saben, yo viví 8 años en México y se me pegaron muchas palabras que son irreemplazables, soy un pinche perito mercantil. Un pinche perito mercantil que no era digno de entrar a la Facultad de Filosofía de la UBA. A pesar de yo haber hecho toda la escuela pública, desde el jardín de Infante Mitre, o sea, hace ya mucho tiempo, la escuela primaria, la secundaria, todas por. Y cuando ingenuamente voy ahí a la Facultad de Filosofía a inscribirme, en Florida 656, todavía me acuerdo, puedo describir hasta los nombres, las caras de las personas que me atendieron, y es verdad eso, ¿no? Me dice, no, pero como perito mercantil no podés entrar a esta facultad. Y ¿pero cómo no puedo entrar? Sí, es que yo quiero ser sociólogo. Yo quería ser sociólogo desde que tenía, ¿qué te diría? 9 años, 10 años. Producto del peronismo, ¿verdad? Porque producto del peronismo yo vivía en un barrio que colindaba, del mismo sector, con hoy lo que es una hermosa plaza en Córdoba entre Paraguay, Jean Llorés y Anchorena. Ahí había una gran villa miseria. Yo iba a una escuela que iba a 2 cuadras de ahí, yo vivía del otro lado, y durante casi toda la escuela primaria tuve compañero al Negro Ortiz, ¿verdad? Compañero de banco, tipo más grande que yo, de Santiago del Estero, peronista, bostero y cabecita negra. Y fue mi gran amigo. Y ahí, digamos, yo no tuve que esperar a leer el Manifiesto Comunista para entender eso de que hay clases sociales, y lo veíamos en la escuela, claramente. Y los prejuicios de clase, cómo estaban los blanquitos más o menos acomodados y los cabecitas negras por el otro, y cómo unos eran peronistas y los otros eran más gorilas. Yo estaba moviéndome en un eclecticismo porque mi familia eran italianos, recién llegados, entonces eran peronistas, pero no mucho, no eran como el Negro Ortiz, que era químicamente puro. El negro era fabuloso, ¿no es cierto? Y yo lo vi llorar y amargarse en el 55. Digo, por eso, bueno, eso, perdón por esta digresión, para entender por qué, como perito mercantil, como chico de clase media baja que vivía en la trastienda de un negocio y que era perito mercantil, no tenía yo los credenciales, las cucardas para entrar a la Facultad de Filosofía. Me dijeron, bueno, pero podés rendir las 12 equivalencias. ¿Y qué equivalencias son esas? A ver, yo había tenido brillantes profesores, yo en la Escuela Superior de Comercio número 5, ¿verdad? Brillantes profesores de primer nivel, la verdad. Me dice, tenés que rendir 3 latines, 2 griegos, tantas lógicas. Yo era un hijo de un pequeño comerciante, no tenía ni idea de lo que era eso, ¿no es cierto? Y bueno, y por esas cosas que dice Maquiavelo, que la fortuna gobierna la mitad de nuestra vida, porque te gusta Maquiavelo, a mí también, ¿verdad? Salgo a la calle, bajo, de Florida, y viene pasando uno de los chicos que había sido compañero mío en toda la escuela secundaria. Saucedo se llamaba. Y me ve muy así descompuesto, y me dice, ¿qué te pasa? No, es que estoy saliendo acá, tenía que inscribirme, quería entrar a Sociología, Facultad de Filosofía, pero no puedo porque tengo que dar equivalencia, mi familia me mata si le digo que quiero estudiar Sociología. Yo estaba predestinado a transformar esa pequeña tiendita que tenían ahí en una especie de Walmart argentino. Era el nene inteligente, despierto de la familia, y el programa era claramente... Y él me respondió, bueno, Saucedo era un porteño típico, ¿verdad? Salido de un hombre de la esquina rosada, y me dice, no te calentés. Digo, ¿cómo no te calentés? Yo quiero hacer eso. Mira, ahí sé que se abrió una escuela de sociología, esa boludez que vos querés estudiar, me dijo, en la Universidad Católica, andá para allá y listo. ¿Qué? Yo ni sabía. Y voy, y evidentemente habían inaugurado una escuela de sociología, ¿no es cierto? Estamos hablando de finales del 59, principios del 60, y ahí entro yo.
Y ahí me encuentro con los monstruos, digamos, que surgieron del medioevo, estos que ponían en la pira de Giordano Bruno y se esmeraban en echarle aceite para quemarlo, entre ellos Venegas Lynch, ¿no es cierto?, que hablaba de economía. Yo en esa época era muy, muy joven, muy chico, pero digo, tenía sentido. Bueno, ¿de qué habla este tipo? ¿De qué habla este tipo? Y había otro. Bueno, en fin. Esto me fui totalmente de... No, pero creo que tiene un sentido porque les estaba hablando de el cambio en esa sociedad. Lo que yo aprendía en aquellos manuales, Venegas Lynch no estudiaba sociología, enseñaba la economía, ¿no es cierto? Y lo que ellos decían, esos manuales en aquella época, y lo que decía Gervani, y en general los sociólogos latinoamericanos también, no es solamente un tema argentino, Florestan Fernández y todo, de alguna manera compartían esa visión. Esta sociedad ha cambiado, yo de repente digo, bueno, de una manera notable. Y en donde el papel de las redes sociales y de los medios de comunicación es fundamental para entender todo esto. O sea, hemos sido resocializados en el individualismo más feroz y más brutal, ¿verdad? Y en donde la solidaridad ya es una mala palabra. Si sos solidario, sos un tonto que no entendés cómo es la sociedad, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso, evidentemente, la crueldad pasa a ser festejada. Porque no es nueva. Yo quería marcar una cosa que me parece importante, que no pensemos de que esto es algo novedoso en la sociedad argentina, ¿verdad? Es una sociedad en donde en el año 52 había gente que escribía "Viva el cáncer", y era una sociedad muy cruel. Tenía que tener una dosis de crueldad muy grande. Una sociedad donde te bombardean la Plaza de Mayo, un día hábil, ¿verdad? Y mueren casi 300 personas o más, y no sé cuántos centenares de heridos, muchos de los cuales habrán muerto. No era una sociedad que no hubiera crueldad. Lo que pasa es que la crueldad era, de todas maneras, producía horror, indignación en mucha gente. O sea, no la aceptaban. Hoy en día hay un sector, quiero marcar eso, un sector, sí, que la acepta. Y que considera un poco, como decía María Pía, bueno, tuvimos la fiesta, tuvimos los 12 años de joda kirchnerista, bueno, ahora hay que un ritual de sacrificial, ahora hay que pagar por ese festín, que no se puede sostener. Ahora, ¿de dónde salen estas ideas? ¿Cómo aparece este personaje? Bueno, no son ideas que solamente circulan en la Argentina, les decía recién. Estamos viendo una época muy complicada, porque es el fin de un periodo de más de 500 años de dominación de Occidente sobre el resto del mundo. Eso ya se acabó, no más. Lo cual no quiere decir que haya un corte así, hay efectos, ¿no es cierto?, que perduran por tiempo, pero la idea de que Occidente mandaba en el mundo y de que Estados Unidos, como líder de Occidente, mandaba en el mundo, ya está completamente desechada, ¿verdad? Lo tenemos que desechar los principales analistas e inclusive protagonistas mundiales para que Tony Blair, ¿no es cierto?, que nadie puede acusar de alguno de los pecadillos en los cuales puedo incurrir yo, haya dicho que esos 500 años ya han terminado definitivamente y que Occidente no puede aspirar a volver a recuperar el nivel de influencia y control que tuvo durante todo ese tiempo, es más que suficiente. Pero además lo han dicho muchos otros pensadores y políticos contemporáneos. Josep Borrell, lo que sería el canciller de la Unión Europea, ¿no es cierto?, lo ha dicho reiteradamente. Entonces, en ese contexto de cambio, evidentemente que se suscitan estos fenómenos morbosos, como volviendo al querido Gramsci, en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. O ha nacido, pero todavía es débil. Pero claramente aquel mundo unipolar que surgió con tantos bríos cuando se implosionó la Unión Soviética, ustedes recordarán toda la idea del nuevo siglo americano, ya estábamos en otra época, el triunfo de Fukuyama, cantando loas al triunfo de la democracia liberal y los libres mercados, dos ficciones que no existen en ninguna parte, ¿verdad? Todo eso se vino abajo.
Se acabó. Estados Unidos, a ver, para que la corporación Rand hoy plantee por escrito en un informe que Estados Unidos se enfrenta ante una probable declinación catastrófica de su influencia a nivel mundial. Son palabras textuales del informe, salió hace pocas semanas. Estamos hablando claramente de un fin de una época. Y el reacomodo para ver, bueno, para dónde irá todo esto, ¿eh? Cuando había implosionado la Unión Soviética se pensaba que, bueno, que ya Rusia se transformaba en un país de cuarta al cual se le podría hacer cualquier cosa, ordenar, manejar prácticamente por control remoto, y de repente Rusia resurgió de sus cenizas. Apareció un personaje. En eso no es que en eso llegó Fidel, en eso llegó Putin, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo, pero como dice Silvio, no es lo mismo, pero es igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es igual? Y con la ingenuidad de la academia occidental, y la nuestra, porque nosotros somos parte de Occidente y recibimos todo esto, se pensaba de que un país como Rusia, que había sido el árbitro o uno de los grandes árbitros de la política internacional durante 2 siglos, porque se caía el régimen comunista, ya dejaba de ser un país con gravitación internacional. Y es cierto que durante 9 años prácticamente no tuvo ninguna gravitación internacional. Los europeos y Estados Unidos hicieron lo que quisieron con Rusia, hasta que de repente, bueno, el sentimiento nacional ruso, que es muy fuerte, que tiene larga historia, una historia más que milenaria, reemergió en la figura de este personaje, que es un personaje muy, muy complejo, que dice cosas espantosas, digamos. Ni feminismo, digo, matrimonio igualitario, pero ni hablar. Yo estuve en una reunión hace poco en Rusia sobre el tema del multipolarismo, en la reunión internacional. Pocas veces en mi vida, de salvo los primeros años aquellos en la Universidad Católica, con Venegas, Lynch, etcétera, escuché hablar tantas veces de Satán. Satán de acá, Satán de allá. Yo hacía análisis político, geopolítico, sin apelar a la figura de Satán, pero acá aparecía a cada momento. Y en general la aprobación era muy grande. Y ojo, no eran solamente rusos. En una reunión había 130 países. Gran parte del mundo musulmán asume como un actor fundamental de la época la presencia de Satán en la historia. Para un Castro marxista, charlista, leninista, kirchnerista como yo, imagínense la idea esta de pensar en Satán como un actor histórico, era cosa que producía, digamos, tenía que tragar así, ¿no? Porque, pero ahí viene el tema, ¿cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo América Latina, volviendo a la cosa, la internacionalización de estos debates? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conversar con las 4/5 partes del mundo a partir de las premisas axiológicas que el progresismo ha logrado afianzar en Occidente. Es un desafío impresionante, impresionante. Nosotros no podemos renunciar a las cosas que hemos conquistado y los derechos que, ¿verdad?, los grandes movimientos. El feminismo ha hecho una tarea extraordinaria en la Argentina y en América Latina. Pero, digamos, otros países con otras tradiciones están planteándonos otros problemas. Y esto, digo, es un desafío práctico tremendo. Pero bueno, trato de terminar. No, termino, digo. Sujeto colectivo, ¿verdad? Hay que construirlo. La búsqueda de lo común, fundamental. Salir a la ofensiva, de nuevo. Pensemos que la crueldad ha sido una constante. Recordemos a Sarmiento, no ahorre sangre de gaucho. Recordemos, acá se mencionó, el tráfico negrero. Qué cosa más espantosa, salir a cazar negros en África, arrancarlos de sus comunidades, separarlos de su familia, meterlos en unos botes y unas naves infames, infectas, donde casi la mitad de la gente se moría por enfermedades en el viaje, y todo esto era aplaudido por nuestros autores que estudiamos en teoría política, por John Locke, que era accionista de una de esas compañías que llevaba negros de África, accionista. Y el celebrado Kant diciendo tonterías peores que la de Habermas todavía, como que la historia universal no registra un solo caso de un negro
que haya hecho una contribución a las artes, la ciencia o la técnica. El compañero Immanuel Kant, él hablaba de la paz perpetua, pero la paz perpetua bueno, yo no corrí ahí, ninguno de nosotros, rubiecito, ¿verdad? Y nada más. Épocas muy crueles también esas. La esclavitud en América, el sometimiento del negro en América. El señor Louis Armstrong no lo dejaban entrar con su banda en los hoteles porque era negro, lleno de negros. El tipo se resignaba y no tocaba entonces, pero tenía a McCarthy en contra, acusándolo de comunista. Digo, o sea, estaba haciendo un listado. La crueldad de aceptar, ¿no es cierto? Nuestros grandes filósofos, pensadores aceptaron lo de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, había que terminar la guerra. ¿Cómo había que terminar la guerra? ¿De esa manera terminar la guerra? Matás de un saque en Hiroshima 80.000 personas y después mueren 200.000 más y te parece normal, aceptable como resultado. Entonces, yo creo que la crueldad está de alguna manera inscrita. Yo creo que el dato ahora, lo que tenemos que combatir, y que es muy importante, es la celebración, ese deleite que decía creo que María Pía o Eduardo, el goce, ¿no es cierto?, que nuestros gobernantes tienen cuando se produce un fenómeno como ese, despido masivo. Y que no me hablen a mí, yo creo que esto se termina con el protagonismo popular. Esta pesadilla no se termina a través del rodaje normal, institucional, de la democracia. Saquémonos esa ilusión de la cabeza. Esta democracia no va a poner fin a esta pesadilla. Esta pesadilla se pone fin solamente si el pueblo asume, ¿no es cierto?, un protagonismo y desde las calles y las plazas logra lo que logró en otra época, en la Argentina, 2001, lo que lograron después en Egipto, poniendo fin a una dictadura de 30 años, simplemente con gente que llegaba todas las tardes a la plaza y se sentaba, así. Sin tirar piedras, sin nada, evitando las provocaciones, no hay de otra. Porque el Poder Judicial Federal está absolutamente corrupto, el Poder Legislativo no nos da ninguna chance, absolutamente, lo estamos viendo ahora, están aprobando la venta, la liquidación, la desmembración de este país, y que nadie diga, pero eso lleva un derramamiento de sangre. No sé, tal vez sí. Pero lo que sí sabemos es que ya con Milei, algunos médicos hablan de que hay por lo menos 40 personas en el PAMI que han muerto porque no han recibido los medicamentos necesarios. No hay sangre, pero hay muertos. Entonces, que no nos vengan a correr con la vaina de que, no, lo otro, esa apelación a la movilización popular va a producir un derramamiento de sangre. No, no es necesario, pero usted sí ya está produciendo un derramamiento de sangre. La sangre no la vemos, pero los muertos están ahí. Y van a seguir cada vez más. Y además dice, bueno, si tiene hambre se morirán. Bueno, entonces eso solo se termina, la historia lo enseña, ¿verdad?, a partir de esa movilización. Creo que ya hay fermentos de todo eso en la sociedad argentina. Y creo, como dijeron acá ambos dos, de que hay una memoria histórica. No nos hemos olvidado. Ni de la revolución del 90, ni del 5, ni del 45, ¿no es cierto?, ni del 2001, ni del Cordobazo, que se acaba de cumplir ayer, 29, otra fecha. Está todo presente. Está latente en eso, como era la expresión aquella, el subsuelo, en el subsuelo de la patria, que muy apropiadamente citaba Rinesi, ¿no es cierto? Y eso ya se empieza a ver. Y eso ya se empieza a ver. Para mí sería una sorpresa mayúscula, inenarrable, que todo esto pudiera ocurrir, que este pueblo fuera condenado prácticamente a la pobreza más absoluta, a la ignorancia más absoluta, a la desprotección total, sin que haya un arresto de resistencia y de lucha. No admito, o por lo menos no estoy dispuesto a admitir por esa idea. Tengo confianza en este pueblo. Y creo que está empezando a reaccionar, y recordemos una sola cosa, con el menemismo se demoró casi 6 años en reaccionar.
Recién después de 6 años aparecieron los piquetes en Tartagal y en Contralcó. Y ahora la gente está reaccionando mucho antes. Y yo creo que esto, que es un programa mucho más radical, mucho más bestial, mucho más destructivo, yo creo que antes de lo que nos pensamos nosotros puede haber una respuesta popular que ponga fin a todo esto. Necesitamos ponerle fin. Porque si, como algunos dicen, no le deseamos que le vaya mal a Milei, hemos escuchado esto, personajes del campo popular, es lo peor que nos puede pasar. Si a este le va bien, pobre de nosotros, pobre de las universidades públicas, acabar las universidades públicas. Van a ser restos, ¿verdad? Galpones vacíos, sin un mango para poder sostener nada. O sea, no le puede ir bien. Tenemos que impedir que le vaya bien, porque si no, estamos suicidándonos. Porque el proyecto de esos es el viejo proyecto de Martínez de Oz de la derecha argentina. A este país le sobra gente. Hay demasiada gente acá. Este país con 10, 15 millones está de más. Los otros son planeros, choriplaneros, vagos, sinvergüenzas, ladrones. Esta es la versión. Y esta es la ejecución de ese plan. Por eso esta convocatoria, decirles, bueno, que nosotros desde las universidades divulguemos estas ideas, avancemos en una recuperación de la articulación con América Latina. Tenemos que mirar nuestros planes de estudio, y perdonen si me extiendo un minuto más. No podemos seguir graduando sociólogos y politólogos que no hayan leído los pensadores más importantes latinoamericanos del siglo XIX. Esto lo veo en todos los países. Se reciben sociólogos, no han leído una palabra de Bolívar. Bolívar tiene una obra impresionante, precursora. Bolívar no solamente más allá de los méritos militares, fue un enorme pensador, un hombre que conocía los textos que también maneja Eduardo y María Pía de los filósofos clásicos de la Ilustración, los conocía al dedillo. Tenía un maestrazo como Simón Rodríguez. Y nuestros estudiantes jamás. Yo jamás he leído a Bolívar en la universidad, lo leí mucho después, ¿verdad? Era Martí. Acá en la Argentina, Martín, un indicio de la declinación de la calidad de la oligarquía argentina, que pasamos de Martí a Oppenheimer. Digamos, ¿qué prueba más concluyente de eso? Martí era corresponsal de La Nación durante años. ¿Quién de nuestros estudiantes ha leído la recopilación de los artículos de La Nación de José Martí, que están en el libro que se llama Nuestra América? Ni siquiera está publicado acá, ¿verdad? O no sé si por ahí se publicó, por ahí María Pía sabe más que yo si se publicó o no. Digo, tenemos que avanzar en esa dirección. Y lo mismo, digamos, con los pensadores en Brasil, ¿no es cierto? Joaquín Nabuco, otro personaje desconocido, y Morazán, digo, tantos otros. Creo que eso sería un imperativo de la hora, porque esta peste de la extrema derecha no va a quedar circunscripta tan solo a la Argentina. Bueno, para acá porque ya me... Muchas gracias. Muchísimas gracias, brillantes las 3 intervenciones. No tenemos mucho tiempo, pero si veo alguna mano levantada, rápidamente. Estuvimos un día largo y me parece que llevamos como 12 horas de trabajo, así que nos dejan pensando, ¿no? Nos han dado mucho material para reflexionar y para seguir nuestras conversaciones. Sí, cómo no, Fabiana. Ah, sí. La tensión entre esa pérdida y lo que eso implica y el intento fuerte, al menos de mi parte, de escuchar las luces de esperanza que creo que en cada una de estas expresiones ha habido. Y no solamente luces de esperanza en términos así abstractos, de líneas de trabajo, más claramente, de reflexión, de pensamiento, de lectura, de acción. Pero a mí por lo menos se me complica esa transición, ¿no? Entre
entre una Nora que ha dejado unas enormes huellas y caminos trazados y la necesidad de seguir reflexionando aún en este marco de pérdidas, no solo de ella, sino de tantas otras que estamos viviendo. En ese sentido, ¿no? Simplemente compartir esta difícil sensación, por lo menos que a mí se me presenta. Bueno, Nora, tanto como Eve, no nos perdonaría si no siguiéramos la lucha. Esto desde ya. No nos perdonaría. Ninguna de las dos y las madres en general. Así que tenemos que ver la manera de asimilar esta desgracia, esta partida lamentable de Nora, pero tener eso como un elemento energizante para esta gran batalla que tenemos que dar, y en la cual ellas tuvieron un papel tan importante durante décadas.